me encanta hacer muchas cosas en el mismo día. Era muy difícil, muy complicado. Bueno, ya pasé, te registran ahí en la entrada, o sea, te registran tu nombre y tus datos. Y estoy subiendo una escalera aquí para llegar a las ventanillas. ¿Qué hola mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Racho, por si no me conocen me presento, soy cubana, vivo en México y el día de hoy, mis amores, les voy a contar cómo ha sido todo mi proceso para revalidar mi título de bachiller acá en México, que gracias a Dios pues ya está iniciado el proceso. Espero que en este mismo video podamos terminar toda la historia, a ver cómo termina esta situación. Es un paso más de avance, señores. Poco a poco vamos avanzando a hacer todas las revalidaciones pertinentes para luego, posteriormente, revalidar mi título universitario. También les voy a contar un poco de cómo fue toda mi experiencia en el bachiller o preparatoria, como se le dice acá. Así que quédense hasta el final para que sepan el chisme, señores, porque eso fueron épocas duras. Yo recuerdo eso con alegría, pero también así con pesar, porque, ay Dios mío, dejen que yo les cuente. Y bueno, para empezar, primeramente les voy a explicar qué tienen que hacer para revalidar sus estudios, si ustedes están interesados en hacerlo o no. Yo les voy a explicar lo que yo hice. Busqué en la página oficial del gobierno, pues la página que dice revalidar estudios, ahí tú entras, te piden unos datos y haces como una solicitud que luego vas a llevar impresa a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. Y pues eso es todo hasta ahora. Bueno, ya estamos acá en la SEP, en la Dirección de Profesiones, la Dirección General de Profesiones. Les grabo con el teléfono y sin micrófono porque no me da tiempo a sacarlo, ya ando corriendo. Pero venimos a preguntar unas dudas sobre este trámite y ver si lo puedo hacer ahora, si no, pues bueno, más adelante. Me dijeron que tenía que bajar por aquí, por estas escaleras, y que aquí podía preguntar. Y sí, acá está la entrada general. ¡Wow! Estoy nerviosa. Voy a volver al bueno, al bachiller. Hasta que algún día en Cuba decidan darme mi título de universitaria. Bueno, ya pasé, te registran ahí en la entrada, o sea, te registran tu nombre y tus datos. Y estoy subiendo una escalera aquí para llegar a las ventanillas. Acabamos de salir de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, pero del bachillerato que se encuentra en Avenida Revolución. Y señores, pues ya he resuelto mi duda, gracias a Dios. Yo pensaba que con el título que yo tengo no iba a poder hacer el trámite, porque resulta y resalta que mi título original está en Cuba, el que está legalizado y todo, porque yo lo mandé a legalizar creyendo que necesitaba legalizarlo y no, realmente no. Entonces, pues acá tengo solo una copia, pero tengo mi certificado de secundaria que también apareció, hasta el de primaria lo tengo. Entonces, pues sí, señores, sí va a ser posible. Lo que no hoy, porque ya es muy tarde y aquí cierran a las 2:30, llegué a las 2. Entonces no me da tiempo a salir, imprimir el formato de pago y también pues regresar. Ya no me da tiempo a eso. Y ahora les voy a contar el chisme potente de mi experiencia en la preparatoria en Cuba. Pues recordemos que esto fue por allá por los años del 2013 aproximadamente. Tenía yo 15 años cuando ingresé a la preparatoria, que en este caso fue en la vocacional, el IPVC Vladimir Ilich Lenin, bien comunista, obviamente porque no podemos esperar menos de Cuba. Esta escuela es una escuela de ciencias exactas que está hecha específicamente para estudiantes interesados en desarrollar al máximo sus conocimientos en esta área, el área de las ciencias. Pero yo realmente no estaba interesada en eso. Yo estudié en esa escuela, hice las pruebas de ingreso porque yo quería estudiar en la mejor escuela. Y pues me lo propuse, lo logré, gracias a Dios. Recuerdo que hice 3 pruebas de ingreso, matemática, español e historia. En matemática saqué 92 puntos, en español saqué 96 y en historia saqué 95. Si mal no recuerdo, ahora mismo no sabría decirles, pero creo que en ese momento fui el número 3 en el escalafón para estudiar en la vocacional en aquel momento en mi provincia, en mi municipio. ¿Quién me diría a mí que mi gusto por estudiar en esta escuela sería pues un momento que me mantendría humilde toda la vida? Porque ¿qué pasó conmigo, señores? Yo vivía en una provincia muy lejana que se llama Holguín, pero además de vivir en Holguín, vivía en un municipio aún más lejano que se llamaba Moa, que quedaba a 4 horas de esta provincia. Para yo ir a la vocacional, pues tenía que viajar 4 horas y para mí realmente eso era muy complicado porque mi mamá, al tener problemas de salud, pues no podía viajar. Recordemos que yo era menor de edad y todavía dependía mucho de mi mamá en ese tiempo, entonces yo sentía que me iba a morir si yo no veía a mi mamá
Y esto va a sonar irónico porque luego me fui mucho más lejos. Como yo vi que esa escuela estaba tan, pero tan lejos y que las horas de viaje tampoco las iba a resistir, y además era mucho tiempo becada, y al tiempo de ir a mi casa pues era muy difícil, muy complicado. Pues a mi mamá y a mí se nos ocurrió la maravillosísima idea de que podía ir a estudiar a La Habana, porque yo tenía un tío en La Habana que dijo que sí, que me recibía en su casa para que yo pudiera estudiar en la mejor vocacional de toda Cuba, que es la que les mencioné, el IPBC Vladimir Ilich Lenin, que las siglas IPBC significan Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas. Entonces mi mamá y yo decidimos que pues la mejor opción era esa, irme a vivir con mi tío, que realmente no iba a estar yo mucho tiempo en la casa porque las vocacionales en Cuba estás todo el tiempo en la escuela, básicamente. Entonces nos fuimos mi mamá y yo en un autobús hasta La Habana. No les puedo explicar, creo que nos fuimos en el piso del autobús, mi mamá, yo y mi hermanita, que en aquel momento era solo Neftalí y tenía aproximadamente 6 años, pero mi hermanita pesaba como si tuviera 10 años. Recuerdo esto porque la tuve que cargar en una gran parte del viaje, nunca lo voy a olvidar. Llegamos a La Habana y recuerdo que lo último que dijo el chofer del autobús fue: bienvenidos a La Habana, y a los que van hacia Cayo Hueso, pues mucha suerte. Y resulta que yo iba hacia Cayo Hueso. Para ustedes que me conocen y no saben lo que es Cayo Hueso es una de las localidades más tranquilas de Centro Habana. Y cuando digo de las más tranquilas, lo digo irónicamente. Pues sí, ahí iba a vivir yo. Pues llegué a la caliente, como decimos en Cuba, a uno de los lugares más peligrosos, llegué a vivir. Y pues nada, me adapté, porque a todo uno se adapta. El proceso de mudanza en aquel momento pues era bastante complicado, porque Centro Habana era un municipio cerrado. ¿Y qué significa esto en Cuba? Que tú no te puedes mudar para ese municipio, mi amor, si tú no tienes familia directa ahí. Y yo era menor de edad. Entonces mi mamá se cambió la dirección hacia la casa de mi tío, y luego me hicieron un cambio de dirección a mí temporal, porque por ser menor de edad no me lo aprobaban directamente. Y ya luego mi mamá volvió a su provincia de origen, porque mi mamá trabajaba en la universidad y pues no podía dejar su trabajo tampoco. Y se cambió la dirección de nuevo, obviamente. Y yo entonces me quedé en La Habana, estudiando en la vocacional. Ya teniendo la dirección Rashu de La Habana, ya yo me sentía habanera, señores, porque yo tenía la dirección de La Habana. Yo nunca soñé que yo iba a poder tener la dirección. Es que imagínense ustedes lo difícil que era tener dirección de La Habana en aquel tiempo. Aquello era un suceso, aquello no tenía precedentes. Y llega finalmente el día de ir por primera vez a la escuela, donde me acompañó mi tío, porque ya mi mamá había regresado a trabajar, y con mi hermana, porque mi hermana también iba a la escuela en la provincia de origen de nosotros. Nunca voy a olvidar este primer día porque fue traumático. Nunca lo voy a olvidar. Me entregaron algunos de los libros y materiales que iba a utilizar en todo el curso escolar, y por supuesto me entregaron el uniforme lleno de polvo que tuve que lavar para ponerme el mismo día. Eran 2 camisas. Yo me gradué de la preparatoria con 2 camisas de uniforme. Imagínense. No podía ni ensuciarme, no podía pensar en sudar, porque si yo ensuciaba las camisas y las tenía que lavar en la beca, no les puedo explicar. Era muy complejo porque obviamente no teníamos lavadora, ni secadora, ni nada de eso. Y entonces pues el proceso de que se secara era complicado porque tampoco teníamos dónde tenderla. Y mi tío, como buen hombre, me dijo: bueno, sobrina, te quedas en buenas manos. Y se fue. Y yo tuve que quedarme solita en aquella jungla, porque yo sentía que eso era una jungla, señores. Imagínense una guajira de Moa llegando a La Habana directamente a la escuela donde estudiaban los alumnos los más inteligentes de toda La Habana, porque esa era la perspectiva que yo tenía. Obviamente también sí lo comprobé que era así, porque para estudiar en esa vocacional, si no mantenías un promedio constante por encima de 85 puntos, que en aquel tiempo se mantenía en 100 el máximo, pues te botaban. Literalmente salías de la escuela. No podías sacar menos de 85 puntos en ninguna prueba. Mis amigas no me dejarán mentir de que cuando yo llegué, pues obviamente se sentía la tensión, porque llegaba una oriental, así nos decían a la gente del campo, porque yo era guajira oriental del campo, y además también me decían palestina. Todos estos eran sustantivos pues despectivos que se utilizaban para referirse a las personas que no eran de la capital.
Y en ese momento pues yo contaba con un acento bastante acentuado, valga la redundancia, que creo que es el mismo acento que tengo hasta ahora, porque yo he visto a mis amigas recientemente y me han dicho que yo no he cambiado, que yo sigo hablando igualito, y yo creo que he podido mantenerlo, porque mi objetivo nunca ha sido modificar mi acento para que me aceptaran. Yo me quedé así toda la vida, hablando como una guajira. La primera amiga que yo conocí fue Leira, nunca lo olvidaré, la vi así bajando las escaleras con sus moños rojos, bueno, entre rojo y rubio, no sé, ella tenía el cabello bastante llamativo porque su cabello era muy rizado y ella era muy blanca y pues se me quedó mirando así como con desdén. Y hoy entiendo que ella ya desde ese día me quería, pero en ese momento ya no lo sabía. Es que la gente pues en La Habana pues tenían una actitud como más, para que me entiendan, como... Ay, no sé cómo explicarlo, pero uno llega así como una ovejita sin saber nada y uno siente que todo el mundo te mira así como... Y pues sí te miran así, pero ni modo, hay que salir adelante. La primera vez que yo llegué a la beca me ubicaron en un cuarto que no eran compañeras mías de aula. Entonces pues yo como a las 2 semanas gestioné para que me cambiaran de aula y poder estar con mis compañeras. Así nos odiaríamos en el aula y también en la beca. No, mentira. Pues sí pasamos lindos momentos en la beca y muchas cosas que compartimos porque pasábamos pues situaciones, algunas veces pasábamos hambre y compartíamos la comida, algunas veces pasábamos hambre también y no teníamos que comer. Y así inventamos muchísimas cosas que ni existen, que si leche con aquello y no sé, revolvimos cada cosa que pues sobrevivimos de milagro, pero aquí estamos hoy. He de decir que yo me pasé 3 años sin comer comida prácticamente porque yo comía solamente pan, galletas y cosas que yo llevara desde el lunes para no ir al comedor porque la comida del comedor no me gustaba y yo era bien melindrosa. Ya he cambiado un poco, pero en aquel momento pues sí era así de que... Y aún así, siendo melindrosa, hubo ocasiones que me tocó ir al comedor porque no tenía de otra. Y no solo yo, todo el mundo, porque el día viernes, ese día era el peor. Después que había pasado toda la semana, ya nadie tenía nada de comer. Eso era lo normal. Otra de las amigas que conocí en la beca fue Roxy, que me cedió su lugar de la cama, porque recuerdo que cuando yo llegué, ella dormía en la parte de abajo y yo llegué con una cama que era la parte de abajo de su cama, que de hecho la cama de ella era la parte de arriba, eran literas de madera que se armaban y pues en el cubículo donde estaban las muchachas de mi aula solamente estaba la de ella abajo, entonces tocaba pues armarla y así fue que nos hicimos amigas durmiendo una arriba de la otra, sobre todo porque Roxy siempre se levantaba temprano. Ella era la única que se levantaba a abrir la puerta cuando tocaban por la mañana. Todas las demás nos quedábamos durmiendo y yo era la jefa del cubículo. Pero ¿saben por qué yo era la jefa del cubículo? Porque era la más dormilona y no había manera posible de que la jefa del albergue pudiera hacer que yo me levantara a las 6 de la mañana cuando ese señor empezaba ¡Hinojosa! Así me decía al lado de mi cama. Yo le decía, buenos días. Sí, ya voy. Eso era algo que yo no podía evitar. Otra de mis amigas de la beca se llama Amanda. Amanda, mi amiga, estudió medicina, es médico hoy en día, igual que Roxana. Y pues es amiga mía. De hecho, el otro día me estaba reclamando porque yo le decía, oye, que estábamos hablando de la comida que nos dejábamos y siempre cuando teníamos hambre. Y es verdad que cuando ella se iba, porque a veces la recogían para que se fuera antes de que se acabara la semana, me dejaba sus compotas. Nunca te voy a olvidar, Amanda. No por las compotas, sino por todos los momentos que compartimos. Pero las compotas fueron muy importantes porque yo me peleaba con ella. Se las daba a los perritos. Y le decía, mira, el perrito tiene hambre, pero yo también. Vamos a dividirlo mitad y mitad. Porque imagínate tú. Imagínate que la mamá de Amanda esté viendo esto ahora y sepa que Amanda le daba la compota a los perritos. No, de verdad que yo no sé. Esa niña no le daba hambre. Y yo no sé, yo tenía un hambre que la gente se preguntaba cómo era que yo no engordaba. Porque yo, mientras vaya poniendo el video, les voy a poner fotos de cómo yo estaba en ese momento. Yo parecía una calandraca. No, yo estaba en candela, pero también sigo estando flaca hoy. No es como que haya mejorado mucho, pero bueno, ya me veo un poquitico diferente. Y así andábamos todas nosotras luchando contra las materias, contra el hambre que se pasaba, contra la suciedad de la escuela y contra todo, pero luchamos. También en el cubículo éramos 10, estaba Yenia, Isis, Naibel, Naomi, Gretchen, éramos un montón. Y pues déjenme ver si no se me olvida alguna, porque si no luego me van a asesinar por no decir todos los nombres. Creo que ya las dije todas, sí, me parece que sí.
éramos 10 y pues ahí estuvimos todos los años entre peleas por estudiar, por apagar la luz, por hacer ruido, por no hacer ruido, pero nos graduamos. Pero claramente eso no fue lo difícil de la vocacional, porque eso fue la parte linda. Lo difícil de la vocacional pues fue todo lo demás. Pues era mantener todas las materias porque eran muchísimas y además teníamos días que nos tocaba limpiar toda la escuela porque era así, el proceso de la escuela pues no tenían personas que limpiaran, éramos los estudiantes los que limpiábamos y también teníamos días que limpiábamos el comedor y que ofrecíamos nosotros el servicio de comedor, hacíamos todo. Lo que más me encantaba a mí era lavar las bandejas, esa cantidad de grasa en la bandeja era algo que yo disfrutaba tanto, porque lavar sin detergente es un placer que le deseo a todos. Noten la ironía. Y en la parte de limpiar, lo que más me encantaba era tener que exprimir esas colchas, que se veía que esas colchas habían pasado por 40,000 lugares diferentes. Eso era lo más rico del mundo, señores. Sentir como la suciedad se impregnaba en tu mano. Y luego yo veía como todos mis compañeros se enfermaban. A cada uno le daba algo diferente. A mí me dio un hongo en todo el brazo que, oigan, eso casi me come todo el brazo, pero yo feliz porque exprimir las colchas era algo único. Y yo así de, no había presupuesto para cambiar las colchas, todo era pues súper viejo y súper usado. Y luego también nos mandaban a limpiar pues las unidades que no se usaban. Imagínense cómo estaban esos baños de todos los lugares que no se usaban porque la escuela en gran parte está como en destrucción, ¿no? Hay algunas partes que no se usan porque están como rotas y pues ahí nos mandaban a limpiar. Pero solo cuando íbamos a limpiar porque luego estaba prohibido ir porque así se llamaba, unidad prohibida. No podíamos ir ahí. Si mal no recuerdo, 10º año fue uno de los años más difíciles porque fue el año de adaptación. Y aquí es donde yo recuerdo lo duro. Imagínense llegar a una provincia que no conoces a nadie, que no tienes ni un amigo, nadie, cero. Que no puedes hablar con tu mamá porque yo no tenía teléfono. Ya en aquel momento algunos niños sí tenían teléfono y yo a veces le pedía prestado los teléfonos a mis compañeras para poder llamar a mi mamá. Y luego solamente tenías un día para llamar de los teléfonos públicos de la escuela y en el cual tenías que hacer una filotota para poder tener un turno para llamar. Y luego yo llamaba y me pasaba toda la conversación llorando. Mi mamá no me va a dejar mentir que ya por última instancia me dijo, te voy a traer a la vocacional de Holguín, como si eso fuera a solucionar mis problemas, porque igual iba a estar lejos de casa. Pero bueno, esos momentos de llorar y llorar y llorar se fueron pasando con el tiempo. Ya luego se me olvidó, ya no tenía con qué llorar. Solo por eso. Y 10º grado, pues fue mi peor año, el primer año de la prepa, porque fue una unión de desconocimiento y muchas cosas que te hacen difícil la vida. La primera semana que me regresaron a la casa, pues me dejaron en el Capitolio de La Habana, que todos conocen. Ese era el punto de reunión del municipio por el cual yo viajaba. Y resulta que yo no sabía dónde quedaba mi casa. Y mi tío no se le ocurrió que tenía que irme a buscar. Gracias a una compañera que hasta el día de hoy yo me acuerdo de ella y le agradezco en el fondo de mi corazón porque yo no me sabía mi dirección. Ustedes saben cómo yo llegué a mi casa, caminando y viendo así lo que yo recordaba de las tiendas y más o menos así ella me llevó y yo regresé y cuando yo llegué, parece que mi tío pensaba que yo iba a adivinar dónde yo vivía porque yo ni siquiera anoté la dirección. Chamaca al fin, chamaca inconsciente, pues yo tampoco iba a saber regresar aunque hubiese tenido la dirección, honestamente. Regresé mejor por vista que por la dirección escrita, aunque si le hubiese dado la dirección a la amiga mía, tal vez ella la hubiese encontrado más rápido que yo. Eso sí, ahí sí fallé. Y eso fue un pequeño resumen de mi primer año en la prepa. El segundo y el tercer año ya se pusieron mejor. Gracias a Dios, yo no sé qué me pasó. Yo me veía diferente, me cambié el color del cabello. Dije, a mí nadie me va a decir guajira en mi cara. O sea, sí soy guajira, pero tampoco así, porque yo andaba con aquellos pelos, señores, que yo parecía una loca. Y dije, no, mi amor, esto hay que solucionarlo. Y me empecé a arreglar yo misma el pelo y pues yo me arreglaba así con cualquier tinte que apareciera de negro. Y me dejé crecer las uñas. Eso significó, o sea, no la vanidad de haberme las dejado crecer, sino que significó que ya yo estaba más tranquila al punto de no cortarme las uñas con mis propios dientes, porque eso era lo que yo hacía anteriormente. Y pude dejar eso atrás para siempre, gracias a Dios, porque es un hábito muy feo. Y es como una ansiedad que uno está ahí con la uña todo el tiempo.
Y pues todas las semanas pues yo me arreglaba las uñas y recuerdo que mis compañeritas iban a ver qué diseño me había hecho. Hasta una cerveza me hice una vez en la uña. Pero sí, fueron ya mejores 11º y 12 grado, aunque no diría yo que fue la gran cosa, porque al final sí estaban todas las cosas malas de hecho, ¿no? Sí me enfermé muchas veces igual, eso no cambió. Y ser becado y estar enfermo pues no se lo deseo a nadie. Una solita vez sí me tuvieron que ir a buscar porque no aguanté, de verdad casi me voy por el baño, pero realmente todas las demás veces sí aguanté. ¿Qué fue lo más duro para mí de la prepa? Yo creo que el hecho de que ver a todas las familias visitar a sus hijos y yo estar solita siempre, aunque gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis amigas y nunca me voy a olvidar, y Leira lo sabe, que su mamá, ya lo he dicho en muchos videos, pero yo siempre lo digo y lo recuerdo, que de hecho ahora la vi cuando fui a Cuba y yo siempre les digo que yo estoy muy agradecida, estaré siempre agradecida porque ellas me trataron como parte de su familia, porque yo me sentía tan sola. En todos los 3 años que yo estuve, te daban visitas de familiares, pues los miércoles los padres podían ir y yo ver a todos los padres así, yo tenía que huir, yo salía corriendo para un lugar que nadie me viera porque me daba deseo de llorar y yo no quería que la gente me cogiera lástima tampoco, pero sí me ponía yo muy sentimental. Mi mamá me pudo ir a visitar 1 o 2 veces, creo, ya embarazada de mi hermana Marian, que me acuerdo que tenía el barrigón, súper barrigón, pero me hizo fuerte pues el hecho de que no me pudieran ver, y así también me pasó en la universidad, que les contaré en otro video más adelante, si Dios quiere. Y ya cuando fue pasando el tiempo, pues este sentimiento de soledad se fue atenuando un poco, me hice más fuerte, mentira, porque realmente no me hice más fuerte. Yo sí quería a mi mamita, pero ni modo, me tocó pues no verla nunca y sonara tonto porque nosotros solamente entrábamos de lunes a viernes y los fines de semana regresábamos a la casa, pero yo aún así extrañaba a mi mamá porque me había despegado del núcleo familiar, pero por completo, de un día para otro, y al ver a todos los compañeros con sus familias, pues más sentimiento me daba. Entonces pues por eso yo agradezco pues todo el apoyo de todas mis amigas de la prepa que estuvieron ahí siempre. Nos hemos reunido varias veces después de habernos graduado y de hecho algunas de ellas hasta han sido especialistas mías de los dientes y de otras cosas, porque todas se graduaron en carreras importantes, claro que sí, porque no por gusto, estudiaron todas en la mejor vocacional de Cuba. Y digo esto porque yo analicé los resultados de las pruebas de ingreso para ingresar a la universidad al terminar la preparatoria y señores, los mejores resultados los tenía sin duda la vocacional Vladimir Ilich Lenin. Suena rarísimo ese nombre. Creo que también influía mucho que los profesores eran profesores de provincia, o sea, del campo como yo. Y esas personas eran inquebrantables, eran personas decididas a enseñarles a sus estudiantes. Luego, pues hay lugares que se ha perdido un poco pues la costumbre, ¿no?, de enseñar y enseñar bien. Pero los profesores de provincia sí tienen esta costumbre muy arraigada. Por supuesto, también una de las cosas más duras de estudiar en esta vocacional fue superar todas las pruebas con excelentes notas para terminar con una nota de 98.46. Estoy tirando una piedra porque realmente no recuerdo, creo que esa es mi nota. La buscaré, pero estoy casi segura de que fue 98.46. Es que esos números como que se te quedan grabados por siempre en la mente, porque de esa nota dependía entonces la carrera que ibas a estudiar, porque en Cuba para tú estudiar una carrera universitaria debes hacer pruebas de ingreso y esas 3 pruebas de ingreso se promedian, se suman a tu promedio de toda la preparatoria, se divide entre 2 y ese es tu promedio para el escalafón oficial, para el otorgamiento de carreras, en el cual yo terminé con 96 algo, eso sí no recuerdo, porque en las pruebas de ingreso obtuve 98, 92 y 95. 98 por supuesto en matemáticas, porque yo siempre fui amante de las matemáticas, de hecho yo creí que yo iba a estudiar matemática pura o algo así, no sé, pero realmente no sé, la verdad yo no sabía qué estudiar, en esa parte sí estaba yo como muy perdida. ¿Quién va a saber una muchacha de 18 años de qué puede hacer en su futuro? Si lo hubiese pensado ahora, si tuviera el tiempo para volver hacia atrás, me hubiese dicho, Rachel, estudia marketing, estudia ingeniería industrial, que esa gente no tienen que pasar trabajo, esa gente pasa la carrera como si nada, y no se me ofendan, pero es la carrera más fácil de toda la universidad en la que yo estudié. Y de hecho,
una de las más difíciles era arquitectura. Siempre estuvimos en la discusión de si arquitectura o ingeniería civil, pero también ingeniería eléctrica era muy complicada y se suspendía mucho. Yo siento que arquitectura, al ser una carrera que no es, no se puede englobar, no hay un libro que diga esto está bien, es lo que se me hace complicado porque dependes de la opinión de un profesor. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Bueno, tenemos un corto pequeño aquí en el video porque realmente pues la historia sí llegaba hasta ahí. Simplemente quería añadir algunas cosas porque Rachel últimamente anda un poco entretenida. ¿Qué pasa? Que borré la parte en la que fui a la CEP y ese día pues les comenté muchísimas cosas que ya no están, ya no existen y les tengo que contar ahora porque ya no tengo ese video. Yo no sé qué me pasa últimamente, pero es que tengo muchas cosas en mi cabeza. Acabo de llegar, miren cómo tengo la cara. Estoy quemada porque hoy sí me dio el sol cantidad y pues mañana trabajo. Y dije, bueno, si no edito este video hoy, pues ya cuando se los voy a subir y ya me urge terminarlo, entonces pues les voy a contar ahora rápidamente lo que se perdió. Yo fui a la CEP, fui con mi comprobante de pago, ese día sí ya pasé al banco, que por cierto ese día me equivoqué con mi RFC en el banco, lo puse mal y el señor que estaba en el banco me dijo, pues vuélvelo a repetir, lo repetí y ya luego cuando tú terminas te hacen firmar un papel en el que pones que tus datos estaban correctos, pero yo no entendí que era así, que tú estabas firmando que ya tus datos están correctos y yo iba a poner datos correctos. No, yo iba a poner mis datos correctos, o sea, mi RFC, mi CURP y todos mis datos correctamente, porque como ya yo me había equivocado, yo dije, pues a lo mejor me está diciendo que correcto para que no me equivoque, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Y ya fui a la CEP, fue un poquitico demorado porque sí había bastante gente ese día, fui temprano, hice la fila, pues entregué mis documentos y me dijeron que dentro de 15 días hábiles podía irlos a recoger, así que en el año 2026, si Dios quiere, Rachel va a ser de nuevo un bachiller. Voy a ser bachiller legalmente. Y pues realmente yo legalicé este título porque tengo intenciones de estudiar una carrera ahora. Entonces, pues necesito mi título de bachiller para poder estudiar. El año 2026 se trae muchísimas sorpresas. Espero que todo se cumpla. Y para terminar, les quiero enseñar este que es... ¡Uy! Se dobló. Este es es como un... A ver, ¿qué dice aquí? Expediente. Es mi expediente acumulativo de todas mis materias alrededor de los años, pero específicamente les voy a leer en esta ocasión lo que dice en mi preparatoria o bachiller. Acá está. Miren qué viejito se ve. Bueno, aquí dice que terminé 10º grado con 97,81 y aquí dice que mi caracterización pedagógica es la siguiente. La alumna Rachel Hinojosa Almaguer es sana, no padece ninguna enfermedad ni consume ningún fármaco. No, menos mal. Es una estudiante que usa correctamente el uniforme escolar, asiste sistemáticamente a clases y a la escuela, participa en las actividades que convoca el centro y la FEM. Yo siempre participé en todo, señores. A mí lo que había que decirme era que no participara, porque entonces yo quería participar más en las actividades que lo que tenía que hacer en la escuela. Es una alumna con correcta disciplina y buena actitud ante el estudio. Mentira, porque a mí no me gustaba estudiar, pero a mí se me pegaba la cosa, el meollo del arroz con pollo. Yo lo veía en el momento que iba a la clase. Ya yo para estudiar, eso sí, no. Yo me acostaba a dormir y que sea lo que Dios quiera. Lo que pasa es que en la vocacional te obligaban a estudiar, ¿oyeron? Tenías pues un horario en la noche que obligatoriamente tenías que bajar de nuevo al aula a estudiar. O sea, sí, por eso es que te comprometen tanto al punto de que se supone que deben ser los mejores, porque sí, te comprometen a estudiar. Durante el presente curso escolar no presentó problemas de asistencia y puntualidades. La relación familia-escuela es buena. Sí, porque siempre mi tío iba a las reuniones de padres y gracias que él me acompañaba, porque obviamente mi mamá no podía ir y mi tío pues cada vez que había una actividad, él hacía lo más difícil siempre. O sea, si había que llevar helado, mi tío llevaba el helado. La escuela era lejos de la casa, lejos, pero mi tío llevaba el helado porque él llevaba lo más difícil. Y entonces pues ya básicamente dice como cosas muy buenas de mí, por eso ya luego hubo un tiempo que mi tío dijo... ¿Para qué voy a ir a las reuniones de padres si luego no dicen nada de ti nunca? ¿Sí? ¿Qué le iban a decir? Pues si yo no me portaba mal. Y luego dice que en 11º grado, estudiante que se ha ajustado correctamente a la vida en sociedad, manteniendo buenos resultados con la... Ay, señores, miren,
Este expediente dice muchas cosas bonitas de mí, a mí no me gusta leer eso. Yo pensé que iba a decir algo más raro. Y bueno, en este mismo curso dice, durante el curso se caracterizó por una buena asistencia. Ay, ya, todo lo que dice son flores. Todo el tiempo me están tirando flores. Por eso era que a mi tío no le gustaba ir a las reuniones de padres, porque siempre me tiraban flores. Lo único que podían decir de mí es que me gustaba mucho mirarme en el espejo. Pero yo tenía un complejo que ya se me quitó, gracias a Dios. Ya yo ni me miro. Yo en la universidad, yo me iba a sí mismo, como fuera. Y ya por último dice que es un estudiante muy adaptable a la escuela y no presenta dificultades de ningún tipo, ni docentes, ni de cumplimiento de sus deberes escolares. Y evaluación general, muy bien, ¿ya? Eso es todo lo que dice mi resumen, mi expediente. Tanto papel para eso. Bueno, en fin. Hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden, amigos, que si quieren saber en qué termina mi constancia, o sea, mi equivalencia de bachiller, esperemos al año que viene, porque yo todavía no sé si está aprobada, si no. Yo pienso que sí va a estar aprobada porque, ¿qué me pueden decir para no aprobármela, señora? Por favor, que yo quiero estudiar algo. Entonces, ya les había comentado creo en un video lo que voy a estudiar, pero luego les digo más adelante por si quieren saber. Y nada, nos vemos en la próxima aventura. Me voy porque me tengo que comprar una plancha de cabello. Si pueden notar ustedes, ando toda despeinada porque ayer se me rompió y hoy me tuve que ir a trabajar así. Ni modo, no me tocó, no me quedó de otra. Pero ya mañana no puedo ir así porque ¿qué parezco yo? Una casa de campaña. Los quiero, les mando un beso. Bye.